Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y para mí es un placer poder mostraros lo poco que yo sé, ¿no? Y que hago en el aula, y si os puede servir para aprender algo o yo también seguro que aprenderé mucho de ese intercambio, pues bienvenido sea para todos, ¿no? Antes de dar inicio a tu presentación, quiero darle la palabra a Alfredo para que también desde Bolivia haga un saludo a todos los colegas que nos acompañan hoy. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a María Esther por la invitación para unirnos a esta alegre travesía que es siempre pensar en soñar por una educación como lo sabe hacer Lourdes Jiménez en España, que nos va a compartir su experiencia, su vivencia. Saludar a todos los amigos del Paraguay desde Bolivia, decirles que en el fondo del corazón nunca estuvimos divididos, siempre hemos estado unidos con ustedes, los tenemos cerca, más yo que estoy de la frontera del Paraguay como a 200 kilómetros en Camiri, un centro petrolero, vivo en Santa Cruz, de la frontera del Paraguay seguramente a Santa Cruz deben ser unos 500, 600 kilómetros, pero bueno, compartimos también un idioma que no lo sé hablar muy bien, apenas digo Poamá, caray, entonces, y Yasorapay, entonces se dan cuenta, tenemos el guaraní también nosotros, compartimos el mate, el poro, decimos nosotros allá en nuestra zona, así es que somos lo mismo, así es que gracias María Esther por permitirme juntarme con ustedes, que son parte de nuestra familia en Bolivia. Así que gracias y gracias, Lourdes, por aceptar venir de nuevo, ahora sí, al Paraguay. Y ves tú que donde vayas, creo que me vas a encontrar, Lourdes. Gracias por estar aquí. Bueno, Gracias. es un placer encontrarme contigo. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a los colegas que se van uniendo. Estoy muy contenta de que podamos congregarnos y compartir experiencia con Lourdes. Nosotros somos un país bilingüe, hablamos dos idiomas, el español y el guaraní. Entonces tengo la obligación de darte la bienvenida también en el otro idioma, aunque no comprenda a veces. Entonces, ore puyaroru, reimejagüero rendive. Bienvenida, Lourdes, y ahora el micrófono es tuyo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas los que os acabéis de incorporar ahora. Y a lo que hemos venido esta tarde, pues a compartir mucha práctica, ¿no? Porque al final lo que nos enriquece, sobre todo lejos de las teorías, es la aplicación práctica que aterriza con la realidad del aula, ¿no? Y con nuestro día a día. Entonces, si os parece, yo había preparado una presentación para que podamos tener apoyo visual y podamos ir viendo pues, los proyectos que al final pues, aterrizan con esa realidad que yo intento llevar día a día, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Cuando la veáis, pues me decís si la estáis viendo. Sí, lo estamos viendo, Lourdes. ¿Estáis viendo ahora mismo la presentación? Sí, de a poco se está abriendo, ahora sí. Muy bien. Pues bueno, en primer lugar, pues he puesto ahí el título de hoy, que era compartiendo experiencias, ¿verdad? Y he empezado con una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que es de Marshall, que ya pues lo vino diciendo hace ya muchos años, como vemos ahí, este escritor y sociólogo canadiense, que dijo que aquel que intenta encontrar la diferencia entre educación y entretenimiento es que no tiene ni idea de ninguna de las dos cosas. Bueno, de sobra sabemos ya todos y todas los que estamos aquí que nuestros niños y niñas quieren jugar, ¿verdad? De hecho, es su estado natural, es el juego, es la experimentación, es la manipulación continua con todo aquello que les rodea. Y por eso yo siempre digo que aprenden mucho antes que nosotros las nuevas tecnologías y las cosas, porque no tienen miedo a trastear, ¿no? A manipular, a toquetear las cosas, y por eso realmente las aprenden. Al final, la vida está llena de aprendizaje a nuestro alrededor y curiosamente los adultos, en lugar de ofrecérselo y mostrárselo adecuadamente, lo que hacemos es intentar quitárselo hoy en día, ¿no? Cuidado con eso, te vas a manchar, cuidado con esto otro, te vas a caer, y al final enfocamos la enseñanza o el descubrimiento de nuestros niños o lo reducimos a la tecnología y a veces mal suministrada. Para mí es muy importante que el aprendizaje forme parte de lo que Montessori llamaba aprender en el medio natural, ¿no? En esa naturaleza y en ese contexto real de la vida que nos tiene
guardados cientos de aprendizajes y riquezas muy diversas. Por lo tanto, no debemos apartar nunca el juego, la experimentación, la manipulación y la práctica, no solo de la escuela, sino de la vida, ¿no? Que a veces se nos olvida todo esto con las prisas y con el exceso de trabajo o de querer organizar el horario de nuestros niños y niñas ya a muy temprana edad. Tienen que tener tiempo para el juego libre, para el juego en el cual creen, del aburrimiento surjan experiencias creativas y potencien la imaginación y la originalidad, y por lo tanto el juego, ese trabajo cooperativo, ese trabajo entre iguales no debe faltar nunca, y por supuesto en el aula tampoco. Yo en mi clase lo que hago es tener 3 pilares para la educación, que son el juego, como vemos ahí, la sorpresa y la emoción. Eso no puede faltar nunca, porque al final, de hecho, hay cientos de estudios que han comprobado que la sorpresa y la emoción benefician muchísimo en lo que es el recuerdo. De hecho, con personas que padecen Alzheimer, ¿no? Enfermedades que les cuesta recordar, están haciendo actividades o talleres que intentan potenciar ese recuerdo a través de la sorpresa o emoción, y han llegado a descubrir que aquellas actividades que le causaron una sorpresa en exceso o una emoción no se les olvidaban a estas personas a pesar de padecer Alzheimer, con lo cual, si queremos que nuestro alumnado realmente tenga un aprendizaje significativo, ¿por qué no plantear tareas que le van a enriquecer y que le van a sorprender y que le van a emocionar? Y esto no lo puede conseguir un libro de texto, es decir, el libro de texto es importante para aprender, es importante para conocer la parte teórica, es importante para conocer, pero para entender, para comprender, para sorprenderse y emocionarse tenemos que ir más allá los docentes, y ahí entra nuestra labor pedagógica. Yo siempre hablo de que cualquier persona, si nos remitiésemos o nos redujésemos los docentes a pensar que el libro de texto es nuestra única herramienta o recurso educativo, sería muy fácil ser docente, ¿no? Porque cualquier persona podría recurrir al libro de texto, abrirlo por una página, mandar ejercicios del 1 al 12 y después corregirlos con, además, que el libro ya viene con las soluciones corregidas. Cualquiera podría ser docente. Yo creo que la profesión de profesor y profesora, de maestro y maestra, que es una palabra tremendamente bonita, va mucho más allá de eso. Va precisamente de que sepamos priorizar los contenidos que ese libro nos muestra, que sepamos nosotros moldearlos y darle el toque de experimentación, de emoción, de sorpresa a la enseñanza. ¿De qué forma puedo presentarle a mi alumnado los contenidos que me dice la legislación, que me dice la norma, que me dice la ley educativa de mi país? Pero no solamente se los voy a presentar de forma teórica, como sí que me dice un libro, y por supuesto son necesarias esas presentaciones, ¿verdad? Esa presentación que es una primera fase de lo que es el aprender a conocer un concepto, pero debo ir más allá después. Si me quedo solamente en el aprender a conocer ese concepto, estoy reduciendo la enseñanza a una memorización además a corto plazo, porque no emociona ni sorprende a mi alumnado, que al final lo hace con el objetivo de aprender algo a corto plazo, de memorizar algo y trabajarlo solamente con el aspecto del coeficiente intelectual. Reduzco la enseñanza y el aprendizaje a un solo talento, que es el de memorizar, con el objetivo o la finalidad de aprobar un examen. Pero cuando pasa cierto tiempo podemos comprobar, y además si lo hacéis lo veréis y seguro que lo habéis visto en vuestro alumnado, que ya no recuerdan ese contenido, ¿verdad? Solamente nuestro alumnado es capaz de recordar, y volvemos a esas teorías, aquello que le sorprende y le emociona. Y eso es a lo que yo llamo un aprendizaje para la vida y un aprendizaje significativo. Con lo cual, como docentes debemos plantearnos, ¿por qué estoy dando este temario? ¿Por qué doy esta actividad? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y de qué forma voy a hacer que lo consiga mi alumnado este objetivo? ¿El objetivo es que aprenda o el objetivo es que apruebe? ¿El objetivo es que yo como docente termine mi temario en el tiempo que me marca la editorial de este libro? Porque ¿quién me dice a mí que tengo que dar 12? Aquí en España, por ejemplo, casi todas las editoriales plantean 12 temas por asignatura, ¿verdad? Está lenguaje, está matemática, está ciencia de la naturaleza, y cada editorial plantea unos 12 temas a lo largo del curso escolar. Y yo me pregunto, ¿por qué una editorial tiene que decirme a mí cuántos temas debo dar a lo largo de un curso escolar? ¿Por qué yo, si quiero profundizar más en, por ejemplo, la clasificación de los animales, tengo que marcarme la temporalización y el tiempo que me marca esa editorial? Esa editorial será experta en hacer libros, quizá, o cogerá la legislación y verá de qué forma tratar los contenidos y los elementos curriculares que tenemos que trabajar durante un año escolar. Pero yo soy el experto, yo conozco mi realidad escolar, y cada curso, cada año, cada niño, cada niña
tiene una forma de aprender diferente, tiene unas circunstancias particulares muy concretas. Fijaros que ahora estamos atravesando una pandemia y sin embargo tenemos el mismo libro de texto del curso pasado. Quiero decir, las editoriales no se van a preocupar de cada contexto y de cada realidad escolar. Digamos que nos dan recetas, pero es que en la escuela no hay recetas. En la escuela no hay recetas porque cada grupo de clase, cada alumnado, es diferente al resto. Es decir, yo en los 12 años que llevo siendo maestra no me he encontrado un grupo igual que a otro. Es decir, da igual donde, aunque esté en el mismo centro escolar, en el mismo pueblo, en la misma localidad, no hay dos grupos iguales de alumnos. Y sin embargo, el libro de texto es el mismo para todos mis alumnos. Ese café para todos debe terminar. ¿Y cómo termina? Bueno, pues termina como la frase que pongo aquí abajo: el libro es un recurso más en el aula, no es el recurso. El recurso somos nosotros y nosotras como docentes, que somos conocedores de las circunstancias muy particulares de nuestros niños y niñas, que somos conocedores de sus intereses, de sus aficiones, de sus motivaciones, de sus dificultades, de sus realidades familiares fuera de clase. El libro es un recurso más, pero como puede ser otro recurso que ahora veremos, ¿no? Y al final, si reducimos la enseñanza al libro que una editorial, llámese como sea, me dice a mí que debo trabajar, estamos haciendo precisamente que nuestro sistema educativo sea como la imagen que tenemos ahí a la izquierda, ¿no? Dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. ¿Realmente creéis que sería justa, creemos como docentes que sería justo que utilicemos la misma forma de enseñar, la misma forma de evaluar para todos nuestros alumnos? Evidentemente, el mono juega con una ventaja por encima del resto de animales. Pues yo pienso que la escuela debe ser igual. Si queremos que todos nuestros niños y niñas, al igual que todos esos animales que hay ahí, puedan presentar sus talentos, podamos descubrir sus cientos de capacidades, no podemos evaluarlos y enseñarles de una única forma. Es decir, tenemos que presentarle un amplio abanico de tareas variadas, tanto para explicarles y hacerles llegar esas enseñanzas y conocimientos, como para evaluarlos. Si solamente explico con clases magistrales, donde yo hablo y soy un gran o una gran oradora, y solamente transmito mis contenidos de forma teórica y mecánica, y después evalúo a través de la única forma que es un examen o una prueba escrita, donde normalmente las preguntas están muy vinculadas con la teoría y el aprendizaje memorístico, al final estoy siendo como ese señor que hay ahí sentado que le está pidiendo a todos los animales que trepen el árbol. Con lo cual, yo tengo que hacer que mi alumnado todo encuentre su manera de conectar con el contenido que yo quiero que aprenda. Y en ese momento, justo en ese, estaré haciendo que todo mi alumnado pueda tener igualdad de oportunidades a la hora de adquirir el aprendizaje. Y al final, lo único que estoy haciendo es incluyendo realmente. Tengo una inclusión real de todas las capacidades. Yo pienso, y además estaréis muy de acuerdo conmigo, que todos los seres humanos tenemos una discapacidad y una capacidad en algo. Es decir, no conozco a ninguna persona que tenga la capacidad absoluta de hacerlo todo bien. Con lo cual, no podemos presentar de una única forma estos contenidos, porque seguramente tendré un alumno que sea muy brillante en algo, pero que quizá le cueste mucho trabajo aprenderse las cosas de memoria. Entonces, si yo reduzco la enseñanza al aprendizaje memorístico, estoy apagando esa estrella que brilla en ese alumno, ¿verdad? No le estoy dando la oportunidad de que su talento salga y de demostrarle que realmente tiene la capacidad de hacer algo grande en la vida, porque solamente le estoy diciendo que si no sabe memorizar, no está aprobado, no ha pasado o no es válido para este sistema. Yo digo que ese aprendizaje para la vida, y hablo de precisamente lo que pongo ahí, que por apuntes no se puede enseñar a vivir. Y para eso, pues, fijaros, yo aquí en España tenemos que estar, nuestro alumnado, 13 años, al menos, si no repite ningún curso escolar nuestro alumnado, 13 años como mínimo escolarizado en la escuela, ¿no? Entonces, 13 años para un niño que no siente que se le descubra su talento, que está desmotivado en el aula, o que viene de una familia desestructurada, que por, vamos a llamar X razones, no tiene la capacidad o la zona de estudio en casa o el nivel socioafectivo, socioeconómico, igual que sus compañeros, para poder estudiar o las mismas facilidades o la misma competencia digital o los mismos recursos.
ese niño, cuando salga de la escuela, si yo solamente le he evaluado durante esos 13 años de forma mecánica, de forma memorística, va a pensar cuando termine que es un fracaso escolar si realmente no se le da bien memorizar o no tiene los recursos para trabajar o estudiar de esa forma. Sin embargo, ¿cómo podemos tener a un alumno 13 años escolarizado y después decirle que es un fracaso escolar? Realmente yo creo que los fracasos seríamos nosotros como docentes y el sistema educativo como sistema, ¿no? No puedo tener 13 años a un niño o una niña en la escuela y cuando termine decirle que es un fracaso escolar. Aunque su parte como niño o niña o alumno o como familia haya fallado. Pero la mía como docente también ha fallado en algún momento del camino yo me perdí como maestro y maestra, porque aunque sea poco, mínimo, algo ha debido de aprender durante esos 13 años que tiene que estar escolarizado. Por lo tanto, podemos estar protestando por el sistema educativo que tenemos, que hace aguas por muchas partes y que necesita, pues por supuesto, mejoras inminentes y rápidas. Podemos protestar por la cantidad de niños que tenemos en las aulas, que es desbordante. Podemos protestar por la falta de recursos. Pero por lo que no podemos protestar es porque el recurso mayor de todos somos nosotras y nosotros. Y esa pedagogía que tenemos dentro, esa Montessori, ese Piaget que llevamos en nuestro interior, tenemos que sacarlo para poder atraer y captar la atención de nuestros niños y niñas para que se motiven y por lo menos el tiempo que estén en el aula con nosotros, que sí lo controlamos, porque el de fuera del aula no está en nuestras manos, que durante ese tiempo les sirva, aprendan, se sientan realizados y seguro que aquello que les sorprende y emociona les va a causar un aprendizaje para la vida realmente, vayan o no a la universidad. Y en este sentido, yo no solo digo que tenemos que acabar con ese café para todos, esa forma de evaluar y enseñar igual para todos, sino que yo creo que cometemos 3 graves errores. Y cuando hablo de cometemos, hablo, por supuesto, no solo de los docentes, hablo de la escuela, que somos los profesores, hablo de la familia y hablo del sistema educativo, que son pues, nuestros gobernantes, que son los que proyectan o escriben o redactan esas leyes educativas. Esos 3 grandes errores para mí, y ya lo he dicho en más de una ocasión, es el primero, intentar separar la diversión del aprendizaje. La diversión tiene que estar dentro del aula. A la escuela no se va a hacer la mili, no es un estilo militarista. A la escuela se va a aprender, pero también se va a jugar y le falta ese trozo a la frase. A la escuela se va a aprender y a jugar. Otro grave error es pensar que todos los niños son iguales y que vamos a tener que enseñarles a todos de la misma forma. Y el que no lo aprenda, ahí, si no lo aprende es su problema. No. Si no lo aprende es nuestra responsabilidad. No será nuestro problema, pero es nuestra responsabilidad, porque nuestra responsabilidad es llegar a todos los niños y niñas, como os digo, durante el horario en el que están a nuestro lado. Después ya no lo podremos controlar, pero durante ese horario yo tengo que ser responsable y tengo un compromiso absoluto con la infancia para que mis niños del aula, vengan de la clase social que vengan o vengan de la familia que vengan, se sientan realizados cuando salgan por la puerta y vuelvan a entrar por la mañana, ¿no? Entonces, al final, es lo que os decía antes, no podemos enseñar de la misma forma a todos porque cada alumno aprende de un modo distinto en un tiempo diferente. Y por último, no podemos creer que el objetivo de la escuela es crear personas universitarias. No podemos reducir la enseñanza al hecho de ir a la universidad o cursar estudios superiores. La escuela es mucho más, no podemos simplificarla. La escuela es aprender valores, es aprender emociones, es vivir en sociedad, es aprender ecología, es aprender a cuidar a los animales, aprender a cocinar, aprender a coser, aprender a cultivar un huerto. La escuela es la vida y la vida es la escuela y por lo tanto cometemos un grave error cuando llevamos a la periferia de la sociedad a la escuela y decimos la escuela y creemos que es un edificio al que allí van los niños, están recluidos durante X años de la vida y luego salen y se encuentran con la sociedad. No, deben encontrarse con la sociedad a diario, porque la escuela forma parte de la sociedad y no puede estar en un lugar excluido de la misma. Y la sociedad debe incluir a la escuela y formar parte de la escuela también, ¿no? Entonces es un compromiso de todos. Para mí educar no es solo compromiso de los docentes, la educación va mucho más allá y engloba, como siempre digo, a las 4 patas del sistema que son la escuela, profesores y alumnos, 2 de las patas fundamentales, la familia y por supuesto el contexto y esa sociedad, que puede ser el barrio, la ciudad, el pueblo o donde nosotros queramos llevarlo. Y tenemos que hacer que parte de ese sector, de todos esos sectores, se comprometan con esa educación, ¿no? Es fundamental.
Vale, y entonces yo o hablaba antes de ese aprender a conocer, que es lo que ya hemos dicho, que sí que podía formar parte del libro de texto de ese aprender a conocer. Una vez que ya yo le he enseñado esa teoría, que por supuesto, como decía antes, es fundamental enseñarla y mostrarla. Es que no se pueden hacer fichas escritas, claro que sí. Es que no se debe memorizar en la escuela, por supuesto que se debe memorizar. Pero no solamente debemos trabajar de ese modo, porque aquel niño que no sea bueno memorizando se va a quedar atrás. Con lo cual, yo presento las tareas de forma mecánica, de forma reproductiva, ese aprender a conocer, pero después las voy a presentar de otro modo, ese aprender a hacer. Voy a poner una tarea que sirva para conseguir el mismo objetivo que yo tenía con el aprender a conocer. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a poner un caso muy práctico. Yo le voy a enseñar a mi alumnado los tipos de animales que hay. Y le digo que hay animales acuáticos, terrestres, aéreos, que hay animales que son vivíparos, ovíparos. Ese es el aprender a conocer. Se lo digo de forma teórica, ¿verdad? Se lo presento en una diapositiva, en una lámina. Ahora hacemos ejercicios en el libro de texto. Une con flecha estos animales, si son vivíparos, si son ovíparos, si son aéreos, si son terrestres, vale. Lo están aprendiendo a conocer. Ahora vamos a aprender a hacer. ¿Puedo yo invitar a las familias a que traigan un abuelo de un niño que tiene una granja? Podemos visitar esa granja. Podemos tener un huerto, o sea, un gallinero en el colegio, como por ejemplo tengo yo en clase. Podemos trabajar en el sitio con animales reales, con ese alumnado. Podemos visitar un zoo, una granja escuela, y que los niños realmente tomen contacto con esa naturaleza, puedan ver cómo nace un pollito de un huevo y entonces comprobar la diferencia entre vivíparo u ovíparo. Ese es el aprender a hacer. Aprender a ser. Puedo de toda esa realidad que yo he hecho, porque si tengo un gallinero donde está viendo cómo nace el pollito del huevo, aprendan a ser mejores personas porque tengan que cuidar de esos animales, darle de comer, limpiarle el gallinero, aprenden a ser mejores personas con el medio que les rodea. Pueden serlo, por supuesto, y pueden aprender a vivir juntos en el momento en el que en equipo tienen una serie de tareas y tienen que repartir obligaciones. Cada semana uno es el encargado de echarle de comer, o una pareja, otro es el encargado de echar el agua, otro de limpiar, otro de recoger los huevos. Podemos aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Y la escuela no puede reducirse a un aula, a 4 paredes, a una tiza, a una pizarra y a un libro. La escuela va mucho más allá de eso. La escuela está en cualquier lugar donde haya aprendizaje, en cualquier lugar donde haya aprendizaje. Y eso se llama parque, se llama piscina, se llama un huerto, se llama cualquier sitio, se llama un patio. Ahí está la escuela, donde hay aprendizaje. Y no podemos reducir, simplificar la escuela solamente a un aula. Porque la vida real no está catalogada por personas de uno en uno sentadas en su pupitre. Cuando salimos a la sociedad real tenemos que convivir con todas las personas que están en la sociedad. Con lo cual, ¿por qué nos empeñamos en tener a nuestros niños y niñas sentados de uno en uno sin poder hacer excesivo alboroto, sin poder hablar excesivamente? Aprender es debatir, aprender es dialogar, aprender es a trabajar en equipo. Por lo tanto, vamos a planificar nuestras clases para que no sea el libro el que mande dentro de nuestra aula, sino nosotros como docentes, y dirijamos la enseñanza por el camino que debe ir para que nuestro alumnado aprenda para la vida, vaya o no a la universidad, porque todos van a necesitar echar un currículum, hablar en público, interpretar una factura de la luz o rellenar un documento, ¿no? Para pedir una ayuda, para pedir una beca, etcétera. Vale, ¿cómo se hace todo esto? Bueno, pues esto es muy, muy sencillo. Imagino que allá en vuestros países, pues igual que en España, tendréis una legislación educativa que os dice qué objetivos, qué contenidos, qué elementos curriculares debéis trabajar para cada año escolar en el que os encontréis, ¿verdad? Bueno, pues es tan fácil como extraer esos elementos curriculares y decir, ¿qué tengo que trabajar para este año con mi alumnado de lengua, de matemáticas, de ciencia, de inglés, de tecnología, de la asignatura que tengáis allí, ¿no? ¿Qué tengo que trabajar? Y coger todos esos elementos curriculares y tenerlos a mi lado. Y ahora decir, ¿de qué forma los voy a presentar a mi alumnado? Yo sé que mi alumnado tiene que conocer las partes del cuerpo, las partes de una planta, los tipos de animales, sé que tiene que conocer los tipos de oraciones, pero ¿cómo voy a presentarle esto a mi alumnado? Porque si yo lo que hago como docente es crear una programación, como pasa aquí en España en cientos de maestros que crean una programación para tenerla en papel para los inspectores educativos cuando vienen a revisarla, pero que nunca la revisan ellos ni la tienen a bien,
Y luego, yo lo que hago como maestro es ceñirme y reducirme al libro de texto, es decir, si ayer me quedé por la página 8, mañana me toca la 9, yo ahí no llevo una planificación real. Sí, la hice para la inspección educativa por si venía un día, pero realmente yo estoy preparando y diseñando mis clases con el objetivo de que mi alumnado se emocione, se sorprenda y las aprenda, o solamente lo hago para dar el temario que la editorial me dijo que tenía que dar antes de que finalizase el curso escolar. Y como voy por la página 9, tengo que ir rápidamente a la 10, porque si no pierdo y no me da el tiempo a acabarlo. No, eso no funciona de ese modo, porque la editorial ha podido planificar que el tema 1 dure una semana, pero quizá mi alumnado necesite 2 para asimilarlo. Y quizá en el 3, en lugar de 1, necesite 2 días, con lo cual nosotros somos los especialistas, somos los profesionales y somos los que dirigimos la enseñanza, no es el libro de texto. Cojo todos esos elementos curriculares, os voy a explicar cómo yo lo hago. Yo cojo todos esos elementos curriculares de lengua de todas las materias que yo voy a impartir y ahora lo que hago es decir de qué manera los voy a presentar. Y por supuesto no voy a aislar los contenidos, porque un mismo contenido puede trabajar contenidos de otras muchas áreas. Por lo tanto, voy a presentar tareas multidisciplinares, que sean interdisciplinares, porque la vida, cuando yo estoy leyendo una factura del agua, no solamente es de matemáticas, lleva lengua también, una comprensión lectora, un análisis de matemáticas de esos porcentajes, de esa factura, de ese dinero, con lo cual las matemáticas no van por aquí, la lengua por allá, las ciencias por allí, no, la vida va todo junto. En la vida yo no puedo aislar, separar los contenidos y los aprendizajes, va todo junto, pues en la escuela igual. ¿Por qué tengo que hacer asignatura de lengua, asignatura de mates? Bueno, si en el caso de que sea un docente especialista de un área no me va a quedar otra, pero aún así puedo vincular mi asignatura con otras ramificaciones de otras materias y ahora veremos cómo. Pero ¿y si soy yo el tutor, el maestro que lo da todo, que da lengua, que da mates, que da ciencia? Pues maravilloso, ahí puedo yo jugar como yo quiera para darlo todo relacionado. Con lo cual, yo lo que hago es coger todos esos elementos que os decía antes y luego creo una temática. Digo, voy a crear un proyecto, que es lo que pongo ahí, proyecto y temática atractiva. Voy a hacer una lluvia de ideas en mi clase. ¿Qué os gusta? Bueno, ¿os gustan los astronautas? ¿Os gustan los superhéroes? ¿Qué os gusta? Vale, vamos a crear una temática y ahora todos esos elementos curriculares que yo tengo, esos objetivos que tengo que conseguir, los voy a diseñar creando actividades en relación a esa temática que te gusta. Por ejemplo, llámese los superhéroes. Con lo cual, ahora voy a hacer talleres. En lugar de asignaturas en mi horario, yo no tengo de 9 a 10 hay lengua, de 10 a 11 hay mates, de 11 a 12 hay ciencia, no. Yo tengo talleres. Talleres que van encaminados a trabajar los objetivos curriculares que me dice la norma. Y esos talleres tienen dentro actividades y ejercicios y tareas que están relacionadas con la temática de ese proyecto que yo había elegido al principio, que en este caso, por ejemplo, vamos a poner que es los superhéroes. Con lo cual, cuando yo hago una actividad, cambio 4 cosas que son las que veis aquí. Cambio el horario, cambio las agrupaciones, cambio la metodología y cambio los recursos que utilizo. Ya no solo utilizo el libro de texto, que sí que lo uso, pero no solo lo uso eso. Es un recurso más, como os decía antes. Cambio el horario porque ya no uso asignaturas en mi horario, sino talleres, y ahora veremos cómo. Cambio el trabajo cooperativo porque ya no están sentados mis alumnos de uno en uno, sino en pequeños grupos de trabajo que además son rotativos y son heterogéneos. Y ahora trabajo por gamificación, con libro de texto, con proyectos para toda la comunidad, con aprendizaje-servicio, con recursos variados, con juegos de mesa, etc. ¿Vale? Todo eso lo cambio. Ya no solamente hay en mi clase un libro de texto. Y ahora, por ejemplo, voy a trabajar lengua y yo os voy a explicar el área de lengua, porque si no tardaríamos mucho y si os tuviese que explicar todas las materias, pero voy a decir cómo trabajo el área de lengua, ¿no? Y el resto de materias igual, pero voy a explicar el área de lengua para aterrizar con una asignatura concretamente, ¿vale? Imaginaros que estamos en el tema de los superhéroes, que era nuestra temática de nuestro proyecto, que esa temática puede variar o de forma trimestral o de forma quincenal. Yo, por ejemplo, la hago a veces anual y a veces la hago trimestral, dependiendo pues, de las características particulares de mi alumnado, si se han cansado ya de esa temática y yo noto que ya no están, tienen la motivación tan activada como antes, pues bueno, voy a cambiar la temática, vamos a activar la motivación con otra. Eso ya lo vamos viendo según nuestro grupo de clase, ¿no? Y ahora, yo tengo mi horario por las mañanas, yo lo que hago es mi asignatura de lengua. Como todas las asignaturas tienen que tener una calificación al final, ¿no? Porque así me lo dice el sistema, pero bueno, yo al sistema lo puedo engañar.
Con lo cual, para llegar a la nota de lengua, yo lo que voy a hacer es crear una serie de talleres que están vinculados con el área de lengua, aunque luego dentro de esos talleres también trabajo tareas que son multidisciplinares, ¿no? Pero al final la nota se la doy al área de lengua para ponerle una nota al final a esa materia. Con lo cual yo en mi área de lengua pues tengo el taller de oratoria, por ejemplo, ¿vale? Y en el taller de oratoria pues yo tengo, digo, vamos a mejorar la expresión oral, la pérdida del miedo escénico, aumentar el vocabulario, potenciar la lectura, el placer por la lectura, que a veces se nos olvida, y una serie de objetivos de lengua que se van a trabajar a través de este taller, como puede ser la investigación, etc. Posibles tareas que hago en ese taller: exposiciones orales. Cada alumno, una vez a la semana, se tiene que preparar una exposición oral para la que investiga en el aula y después la expone a sus compañeros. Por ejemplo, imaginaros cada semana sobre una temática. Una semana los oficios. Cada alumno va a explicar un oficio diferente al resto de sus compañeros. Entonces, cada alumno va a investigar sobre cómo se trabaja en ese oficio, qué tipo de material se emplea en ese oficio, qué tipo de estudios hay que tener o requisitos para desempeñar esa profesión, etcétera, ¿no? Incluso puede llevar a algún familiar que desempeñe esa profesión y que pueda ayudarle a su exposición. O grabar un vídeo con ese familiar, o crear un material, un PowerPoint, lo que quiera con esa información, ¿no? Y cuando llegue a la semana siguiente, tiene una semana entera para buscar la información en ese taller de oratoria, y cuando llega a la semana siguiente, el día que ponemos, que es el día de las exposiciones, los alumnos tienen 5 minutos cada uno para exponer de forma sintetizada, por lo tanto trabajamos la síntesis, el resumen, la esquematización, esa exposición de forma oral a sus compañeros. No solamente estamos trabajando, como veis, son tareas multidisciplinares. ¿Por qué? Porque no solo trabajo la oratoria, en este caso ya estoy trabajando la exposición oral, por supuesto, como parte fundamental, pero además de ese vehículo de comunicación oral, yo detrás de eso tengo otras cosas. Tengo la búsqueda de información, estoy aprendiendo a buscar información, tengo la esquematización y la síntesis, el resumen, estoy aprendiendo vocabulario rico, estoy aprendiendo a redactar, a hacer un resumen, estoy escribiendo, trabajando la escritura, la ortografía, etc. Es decir, son tareas multidisciplinares. Y además estoy aprendiendo el contenido específico de lo que estoy mostrándole a mis compañeros, en este caso las diferentes profesiones que hay, ¿no? Es decir, con una tarea trabajo múltiples contenidos. Otra serie de cosas que hago en este taller: teatro. Hacemos teatro, pero no solo en el teatro porque hacemos la oratoria. Ahora veréis que en otros talleres que tengo de lengua escribimos los propios textos del teatro. Entonces, teatro porque están trabajando la exposición, la pérdida del miedo escénico, la expresión corporal, y están orando, ¿no? Están hablando frente a un público. Tenemos radio escolar, pero dentro de esa radio escolar no solamente estamos trabajando la expresión oral y la comunicación, sino que cada niño y cada niña tiene una sección para la cual tiene que investigar. Tiene el noticiario, tiene el tiempo, la climatología, tiene las capitales del mundo, tiene los ríos principales del mundo. Tenemos entrevistas al sofá de la radio de clase, donde entrevistamos a diferentes personas de fuera del colegio y de dentro. Tenemos infinidad de cosas, tenemos la sección de primeros auxilios, animales, educación vial, con lo cual, ¿estás solamente practicando ese taller de oratoria? No, es una tarea multidisciplinar nuevamente, porque está investigando, porque está trabajando un contenido dentro de cada sección de esa radio, que además también es rotativa cada cierto tiempo para que todos los alumnos puedan dominar todos los temas, ¿no? Entonces, al final, ¿están aprendiendo solamente a expresarse oralmente, adecuadamente? No, están aprendiendo también una serie de contenidos muy importantes para la vida, ¿no? Como es, por ejemplo, pues estar al día en las noticias que pasan en su país y en el mundo, etcétera, ¿no? Otra serie de cosas que hago, pues hago concursos de roscos de palabra, donde tienen que buscar su información y después hacen competiciones, como vemos en el dibujo en la parte inferior aquí a la derecha, y después pues hacen de presentadores y otros niños hacen de concursantes, donde le van preguntando, pues no sé si habéis visto el pasapalabra, aquí en España es un concurso muy, muy popular en la tele, donde van preguntando pues con la A, animal, y hace la definición y ellos tienen que decir el concepto concreto, ¿no? Con la B. Este juego nos sirve pues para trabajar contenidos de todas las asignaturas, de forma divertida, ¿no? Por ejemplo, nos sirve como parte final de todos los temas. He trabajado el tema de lengua, el de mates, el de ciencia, y ahora como actividad final voy a hacer un rosco de pasapalabra, de preguntas, para poder ver que mi alumnado se lo estudie de forma motivada porque va a jugar a este juego. Es decir, ¿puedo evaluarle con este juego en lugar de con un examen escrito y que mi alumnado esté motivado? ¿Por qué tiene todo que pasar por el filtro del examen, de la palabra examen, de la palabra prueba escrita?
también sería esto una evaluación, ¿no? Yo evalúo a mi alumnado si sabe todo ese rosco de palabras cuando el presentador se las pregunta. Y mi alumnado ha estudiado de forma interesada y motivada porque va a jugar a un juego, no va a hacer un examen. Tenemos cuentacuentos. ¿Será más divertido que yo le mande a mi alumno y le diga, tienes que leerte este libro? Pero maestra, es que este libro no me gusta. Bueno, tienes que leerte este libro. ¿O será más interesante que yo le diga a mi alumnado, elige de la biblioteca el libro que más te guste, el cuento que más te motive, porque la próxima semana o el próximo día tienes que hacer un cuentacuentos a los niños de jardín de infancia, a los niños de infantil, a los niños pequeños del cole? Y puedes utilizar marionetas que hay por la clase, puedes disfrazarte, puedes hacer lo que tú quieras. Ese niño va a preparar ese cuento con un interés y una motivación muy diferente a si yo le obligo a leer un cuento o un libro, porque se va a leer el cuento pensando que lo tiene que contar a niños pequeños que le van a escuchar además con una atención muy especial, ¿no? Va a preparar ese cuento como si él fuese el profesor o profesora, se va a disfrazar, va a buscar de qué forma transmitir, o si lo va a leer simplemente va a leerlo bien, va a practicar para tener una entonación adecuada. Por lo tanto, ese cuentacuentos supone que está leyendo, mejorando la lectura, la dicción, pero lo está haciendo de una forma interesante para él o ella. Podemos hacer doblajes de películas. Podemos poner en la pantalla, si tenemos pantalla en el colegio o en un ordenador, en una tableta, una película silenciada que esté subtitulada, en la que mi alumnado pueda ir leyendo el subtítulo y podamos ir grabando cada alumno interpretando una voz de los personajes que aparecen en la película de dibujitos animados o en una película, y que luego podamos proyectar esa película o esa parte de película en la pantalla para que lo vean el resto de sus compañeros. Estamos haciendo que lean, estamos haciendo que practiquen la oratoria, sí, pero de una forma divertida, ¿no? Podemos hacer un karaoke donde tengan que leer también la letra de la canción, pero estén cantando. Y podemos trabajar a través de juegos de mesa. Fijaros aquí en esta imagen que tenemos aquí, donde pone idear preguntas para averiguar quién eres. Es un juego donde seguramente ya lo conoceréis todos y todas. Se pone una tarjetita en la frente del niño o la niña sin que él la vea previamente, y tiene que ir haciéndole preguntas al compañero, y el compañero solo puede ir respondiendo sí o no, de manera que llegue al final a la conclusión de qué es, si es un animal, si es un objeto, con lo cual tiene que aprender a trabajar el vocabulario y las preguntas e hilar muy fino para llegar a saber lo que es. Al final toda esta práctica le hace trabajar pues la inventiva, la originalidad, las preguntas, la síntesis, etcétera, ¿no? Por ejemplo, fijaros, yo ahora he transformado mi radio escolar con el croma, que es la tela verde, que todos ya conoceréis, es un recurso muy fácil. Lo he transformado y ahora la radio se va a convertir un día a la semana en televisión escolar. Pues, ¿y qué he hecho para eso? Pues he cogido programas muy divertidos de aquí de España, de la televisión española, de diferentes canales, y los voy a versionar con los niños en la clase. Los niños, ya he grabado el primer capítulo el lunes pasado y están súper entusiasmados, ¿no? El hecho de ponerse frente a una cámara pensando que están grabando su propio programa de televisión, que van a ver todas sus familias por la tarde, pues le entusiasma muchísimo. ¿Por qué he hecho esto? Porque había notado un déficit de la lectura, porque llevaban confinados pues como allí desde marzo y han pasado por un año muy difícil, se nota que vienen sin leer lo suficiente, y quería potenciar la lectura. Y a través de la radio lo estaba consiguiendo, pero lo veía insuficiente, con lo cual ahora a través de la tele, que les va a generar más miedo escénico el equivocarse delante de la cámara, quiero generar con esto que lean más, ¿no? Que lean más para trabajar esa dicción y esa expresión oral. Con lo cual lo hago a través de algo divertido para ellos. Tienen que investigar, tienen que escribir, tienen que redactar y tienen que hablar, tienen que leer. Fijaros, durante la pandemia también les obligué a leer con cosas divertidas. En esta imagen que vemos abajo me invitaron a una ponencia internacional sobre la poesía en la escuela, porque trabajo con la poesía también para trasladarles contenido. Me parece muy interesante recitar poesía. Y lo que hice fue incluir a mi alumnado en ese recitar de poesía internacional. Y fijaros que hasta se pusieron totalmente elegantes para recitar sus poemas. Tuvieron que aprenderse los poemas, investigar sobre los autores o autoras de esos poemas, de esas poesías, y estuvieron dando un recital de poesía digno de cualquier persona profesional, ¿no? Y al final todo eso es lo que yo llamo aprendizaje para la vida. Yo tengo que enfrentarme a un público, yo tengo que saber hablar en público, ¿no? Da igual cómo llegue a ese objetivo que me pide la administración educativa. Yo como docente tengo que darme la vuelta, tengo que ver de qué manera llegar a que mi alumno lo consiga.
Y ahí sí que tengo yo mucha responsabilidad. No puedo decir cuando acaben esos 13 años que mi alumno es un fracaso escolar si yo no me he exprimido al máximo como docente. Y luego otra de las cosas que hago, pues grabar cortos educativos. Por ejemplo, el curso pasado hicimos un corto para concienciar a la sociedad del cambio climático, de la importancia de cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Y como veis, pues lo que os digo, son tareas multidisciplinares, porque no solo tienen que leerse el texto que se van a aprender para rodar el corto de cine, sino que también estamos transmitiendo a la sociedad y ellos son conscientes de que tienen que reciclar, de que tienen que cuidar la naturaleza, de que tienen que respetar a los animales, ¿no? Y al final, como os digo, esas tareas multidisciplinares son muy, muy enriquecedoras para nuestros niños y niñas. Otro taller que tengo, taller de arreglos y reparaciones ortográficas. Cuando quiero trabajar la ortografía, lo que hago yo en mi clase es tener un taller destinado para eso. Y yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Mirad, yo lo que no puedo hacer es estar continuamente diciéndole a mi alumno lo que hace mal. Y os voy a decir por qué. Quizá pensaréis que lo hago o que me equivoco, ¿no? De forma errónea. Pero yo cuando estoy corrigiendo un texto en la escritura creativa, yo no corrijo la ortografía, a pesar de que tenga cientos de errores ortográficos. Y ahora cuando lleguemos a ese taller os explicaré el por qué. Yo corrijo la ortografía cuando estoy en los arreglos y reparaciones ortográficas. ¿Y por qué? Pues mirad, muy sencillo. Porque al igual que todos mis alumnos no van a ser buenos escribiendo ortográficamente. Pero quizá tenga un gran escritor o escritora en mi clase y yo apague esa estrella que brilla porque solamente le digo esto está mal, esto tienes que corregirlo, esto está mal escrito, esto quiero que lo repitas 50 veces, que lo escribas 100 veces, porque iba con H, porque iba con tilde, ¿no? Bueno, para eso tengo un taller que es el de arreglos y reparaciones ortográficas. Y en ese taller, si mi alumno tiene que tener una calificación negativa porque tiene mala ortografía, la va a tener, pero en ese taller. Tú vas a tener una calificación negativa en el taller de arreglos y reparaciones ortográficas porque no tienes una buena ortografía. Pero cuando vayamos a otro taller, yo no te voy a evaluar la ortografía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo estoy evaluando otra serie de cosas a pesar de que también de rebote esté trabajando la ortografía, pero no te la voy a evaluar. Yo en arreglos y reparaciones presto toda la atención a la ortografía. ¿Y cómo? Pues intento mejorar esa ortografía, esa gramática y ese léxico a través de la expresión escrita. Con tareas, pues mira, me inventé un juego de mesa que me inventé hace ya 10 años, que es el que veis aquí. Creé unos saquitos con tela de colores y lo que hice fue irme a la norma, esa ley de la que os hablaba antes, y extraje todas las palabras que mi alumnado debía saber en lo que es la educación básica, ¿no? La primaria, la etapa de primaria se llama aquí. Saqué todas las palabras y lo que hice fue dividirlas en saquitos de colores, pues por dificultad, si iban con B o con V, con H, ¿vale? Con Z, con G y con J, todas las palabras, si eran llanas, esdrújulas, agudas, las fui dividiendo por saquitos de colores. ¿Y qué hago con esos saquitos de colores? Bueno, pues al final yo a mi alumnado, como decía antes, tienen que aprender a conocer. Por eso yo les digo las reglas ortográficas. Pero, ¿creéis que diciéndole las reglas ortográficas todos van a entender o van a recordar cuando estén escribiendo que las palabras que van con esto se escriben con B, C, esto, o se escriben con V? Algunos la recordarán, ¿no? Pero otros no la recordarán, porque no tendrán esa capacidad memorística. Con lo cual, yo trabajo por imagen visual la ortografía. Si mi objetivo es que no cometan errores ortográficos, ¿qué más me da cómo llegar a esa meta? Pues para eso tengo que buscarme las vueltas, ¿no? Lo que hice fue meter estas palabras en los saquitos y todas las semanas, cuando toca este taller, que lo tengo 2 días por semana, 2 horas por semana, sacan, se ponen por parejas, cogen un saquito de diferente color cada día, por parejas, uno de la pareja saca una palabra de un saquito, cada uno tiene un saquito, ¿vale? Uno de la pareja comienza el turno, saca una palabra sin que la vea su compañero, se la dice y su compañero tiene que deletrearla. Una vez que la deletrea, este le muestra la palabra, la haya deletreado bien o la haya deletreado mal, ¿de acuerdo? Y luego le toca, es el turno del compañero, y están así durante 15, 20 minutos de la sesión de este taller, pues haciendo competición de deletrear palabras, con lo cual aprenden por imagen visual. Otra serie de actividades que hago, por supuesto, los dictados. El dictado es fundamental, el dictado, pero yo hago dictados variados.
dictado de ellos hacia mí. Y me pongo a escribir, me hacen dictado en la pizarra y me equivoco adrede a propósito para que estén atentos a esos errores. Es decir, fijaros si tiene sentido que nos dejemos hacer un dictado por nuestro alumnado, porque en su mente tienen que crear y pensar qué nos van a dictar, qué conocen, qué se escribe adecuadamente para poder evaluárnoslo. Y entonces ahí están haciendo un ejercicio que no hacen cuando nosotros se lo dictamos a ellos. ¿Veis la diferencia, no? Luego hago ese dictado, siempre hago 4 tipos de dictado. Hago el dictado normal, que yo le dicto a ellos, el que ellos me hacen a mí. Hago un dictado revisado, porque les dejo 1 minuto, 30, 40 segundos para que se lean el dictado que les voy a hacer después y lo memoricen, ¿vale? Y después se lo retiro y se lo dicto. Y por último hago un dictado loco que yo llamo, que es que voy dictándole frases, pero no las termino, para que cada uno piense finales para esas frases, pero que encajen y que tengan sentido con la oración que yo había dictado. Es decir, estamos trabajando la creatividad y el sentido, ¿no? Esa comprensión, además del dictado. Esos 4 tipos de dictado, que son otros 20 minutos aproximadamente, 20 minutos que teníamos de los saquitos, y me quedan todavía otros 20 minutos para trabajar otra serie de actividades, o bien análisis de oraciones, para saber sujeto y predicado y elementos que aparecen ahí en esa oración, o bien voy a trabajar juegos de mesa, como puede ser en palabras encadenadas, el dominó de las palabras o apalabrados, o bien voy a meterme en internet y voy a trabajar algún ejercicio virtual para trabajar la ortografía. Yo recomiendo Elemental Querido Watson, que es un juego virtual online gratuito, donde va el alumnado trabajando la ortografía y pasando diferentes niveles como si fuese un videojuego de ortografía. Y me puede servir, durante esa hora, fijaros todo lo que he trabajado de ortografía en una hora. Si yo tengo 2 horas a la semana de ese taller, fijaros toda la ortografía que puedo yo reforzar. Por lo tanto, trabajo la ortografía en ese taller. Y cuando yo vaya a evaluar la ortografía y haga una prueba escrita sobre ortografía o sobre algo concreto en ese taller, será cuando yo califique a mi niño o niña, bien o mal, en ortografía, pero para ese taller, para el que además, como después, o ya os lo voy a adelantar, pongo un porcentaje de nota, es decir, los arreglos y reparaciones tienen un 20% de la nota final de lengua. La expresión oral tiene, y yo voy buscando el porcentaje que quiero darle a la nota para que al final formen el 100%, que es lo que vale el área de lengua. ¿De acuerdo? Entonces, si mi alumno tiene una calificación negativa en ese 20% de arreglos y reparaciones, es en ese 20%, no es en toda el área de lengua, porque quizá mi alumno sea brillante en el resto de talleres y no tengo que apagar esa estrella, ¿no? Yo digo que no hay que apagar estrellas. Después yo tengo un taller que es el taller de comprensión. Y diréis, ¿y todo esto? Bueno, pues dentro de estos talleres yo tengo un taller también que es el taller de libro de texto, y ese solo lo utilizo 1 hora a la semana con cada asignatura. ¿Y para qué lo utilizo? Para lo que os había dicho antes, para presentar de forma teórica los contenidos. Una vez que yo he presentado 1 hora a la semana los contenidos teóricos que yo quiero que aprendan, el resto de la semana estoy trabajando por talleres, con el taller de comprensión, de oratoria, etcétera. Entonces, ahora, taller de comprensión, mejoramos la comprensión de textos continuos y discontinuos, trabajamos la síntesis, el resumen, el esquema. Y ahora, ¿de qué puedo hacer yo esos tipos de textos? Pues no teníamos la temática de los superhéroes. Vamos a trabajar textos relacionados con superhéroes. Todo eso tengo que darle el sentido a la temática que yo había proyectado al principio. Y puedo hacer análisis de gráficos y factura, analizar matrículas de coches, comprensión de textos de superhéroes, donde preguntas no solo literales, sino inferenciales y valorativas. Audiciones de textos variados. Fijaros, esto también hace tiempo que lo llevo haciendo. Me descargo audios relacionados, pues, por ejemplo, poesías recitadas, trabalenguas recitados, textos de teatro recitados, adivinanzas, chistes, todo eso me lo descargo. Me descargo muchos audios que tengo, ¿no? en mi teléfono móvil, en mi cassette, en mi ordenador, donde sea. Y una vez a la semana yo le doy una plantilla donde pone, escuchan 4 audios cada día que toca el taller de comprensión. Entonces tienen 1, 2, 3, 4 y ellos al lado tienen que poner qué tipo de texto es. Y fijaros, esto se tarda 2 minutos. Yo le doy al play, escuchan el texto y ellos tienen que poner al lado si es un teatro, si es una poesía, si es una fábula, si es un cuento, si es un trabalengua. ¿Veis? De manera que ellos vieron, el día que tocó el libro de texto, vieron el contenido conceptual de las características del cuento, por ejemplo. Pero ahora yo quiero ver si discriminan realmente un cuento. Si cuando lo escuchan saben decir esto es un cuento,
o esto es una poesía. Con lo cual yo llevo de forma práctica lo que enseñé de forma teórica. Y todo eso lo hago ahí. Analizamos factura, trabajamos con la educación financiera, porque la vida tienen que saber de finanzas y tienen que saber interpretar textos discontinuos, que son los de los gráficos, que son las matrículas de los coches y el sentido que tienen, etcétera. Escritura creativa, y aquí es donde vamos, escritura creativa. Aquí es donde yo no voy a evaluar la ortografía, porque yo lo que quiero sacar de aquí es la creatividad a la hora de escribir. Es los escritores y escritoras que llevan dentro. Fijaros, yo puedo tener un alumno que sea pésimo con la ortografía, pero si es un gran escritor, el día de mañana va a llegar, va a redactar y el ordenador le va a corregir la ortografía que tenga mal. Con lo cual, ¿por qué vamos a permitir perder un gran escritor o escritora que es brillante para la sociedad porque cometía errores ortográficos? Evidentemente, si no los comete será muchísimo mejor, pero bueno, si los comete habrá otros recursos a los que después recurriremos, ¿no? Pero no le voy a estar diciendo, fijaros, un alumno que es brillante escribiendo y me escribe un día en una redacción 5 páginas de un texto que ha inventado y creado por sí mismo. Y yo durante esas 5 páginas detesto unos 1000 errores ortográficos. Y se los rodeo con rotulador rojo además para decirle aquí te equivocaste. Y además le digo, cada error lo vas a copiar 5 veces o 10 veces. ¿Cuántas páginas creéis que me escribirá el próximo día que toque escritura creativa? De esas 5 páginas me va a escribir una, porque no quiere pasarse la tarde o el día copiando todos los errores que cometió. Con lo cual, poco a poco estoy apagando la estrella que lleva dentro de ser un gran escritor o escritora. Posibles tareas, pues mirad, hay dados que se llaman Historicubes, que tienen dibujadas en sus caritas del dado diferentes tipos de figuras, dibujos, que al lanzarlos, pues yo con ellos lo que hago son libritos de bolsillo, donde se ponen por equipos de 4, por pareja, los lanzan por turnos, y cuando le van saliendo, dependiendo de la imagen que sale en sus caras, tienen que inventarse una historia, y el compañero cuando le toque su turno y los lance de nuevo esos dados, tiene que continuar la historia dándole sentido, un sentido, pero incluyendo los personajes o dibujos que aparecen en las caras del dado que ha lanzado, ¿no? Entonces al final están trabajando no solamente la originalidad, la escritura creativa, sino que tenga sentido ese texto que entre todos están creando. Escribimos nuestros propios teatros que, como ya os decía, son tareas multidisciplinares porque después esos teatros que hemos escrito los van a interpretar en el taller de oratoria. Redactamos currículum, etcétera, ¿no? Y fijaros, bueno, mandamos cartas a niños de otros colegios, o traemos animales a clase y hacemos descripciones de esos animales. Cada semana trabajamos un tipo de texto distinto, hacemos énfasis, hincapié en un texto diferente. O bien en el cuento, y fijaros aquí están haciendo cuentacuentos a niños de infantil, o bien en la descripción y traemos a una mascota y hacen descripciones, o bien en la historia creativa lanzando dados, o bien en inventar un teatro. Cada semana trabajamos un tipo de texto diferente, sobre todo haciendo relación a ese contenido conceptual que trabajamos en el taller de libro de texto. Y bueno, aquí os he puesto un resumen porque no podía estar explicando todas las asignaturas, pero bueno, pues en matemáticas tenemos taller de cocina, donde trabajamos la masa, el volumen, la cantidad, las medidas a través de la cocina. Aprendemos a hacer operaciones a través de pequeñas pizarritas magnéticas, con velcro, escribiendo en las ventanas, con rotulador de tiza líquida, que es muy motivante y atractivo para ellos. Por ejemplo, hacemos descomposición de números. Y luego, pues, ejemplos de proyectos, pues fijaros, en la radio escolar, donde además invitamos a personas de nuestro contexto próximo, que es lo que os decía antes, invitar a la gente que nos rodea y hacer partícipe a la sociedad de ese aprendizaje. Pues hemos invitado, el curso pasado, no, el anterior pasaron 115 personas adultas por nuestra radio. El curso pasado, desgraciadamente, en marzo tuvo que cortarse y pasaron menos personas por la radio escolar, pero siempre hemos intentado que vengan personas que nos puedan mostrar sus profesiones y nos enseñen mucho, ¿no? Al final, porque los docentes no sabemos de todo, pero sí sabemos dónde encontrar todos los recursos, ¿no? Y ese es el buen docente, el que sabe dónde encontrarlo todo. Y hacemos concursos también, no sé si allí conoceréis La Voz, pero bueno, pues hay concursos de talentos, concursos musicales, que podemos vincular como proyecto final de curso a esa radio escolar, y al final pues los niños hacen de presentadores,
y todo esto pues consigue que cuando acabe el curso tengan una dicción muy buena, un vocabulario muy enriquecido, sean grandes oradores y oradoras, vayan o no a la universidad. Yo lo que quiero es que mis alumnos todos se sientan felices, se sientan realizados y aprendan para la vida. Luego ya cada uno decidirá a lo que se dedicará, ¿no? Porque no el que vaya a la universidad será mejor que el que no lo haga. Por lo tanto, no debemos segregar nosotros mismos ya solamente ofreciendo un tipo de aprendizaje y un tipo de evaluación. Teatro, pues fijaros los teatros que montamos en un aula que había vacía, montamos un circo dentro del aula y fuimos haciendo teatro para todo, un teatro que además estaba basado en un circo inventado por ellos y ella, ese teatro, donde eligieron sus propios personajes y donde en el teatro aparecían pues desde payasos haciendo malabares, donde tuvieron que trabajar la coordinación oculomanual y muy vinculada con educación física, y payasos que tocaban la flauta e instrumentos musicales vinculados con las artes plásticas, escénicas y musicales, y infinidad de cosas, no solo con el teatro, al final son todo tareas multidisciplinares. Pues desde invitar a una deportista de élite, campeona del mundo en atletismo, que nos dio una charla sobre el deporte y la mujer y el feminismo, ¿no? Y la igualdad de género, primeros auxilios que nos enseñan médicos y nos traen para que los niños y niñas puedan aprender las técnicas de primeros auxilios, trabajar y rodar cortos educativos para romper con la discapacidad, con ese término horroroso, tener huerto escolar en el colegio, trabajar el cuento de Juan Ramón Jiménez Platero y yo trayendo un burro al colegio, un circuito de educación vial que veis por detrás para trabajar las señales de tráfico. Trajimos al colegio un apicultor que sabe del mundo de las abejas para que nos explicase cómo funcionan las abejas y qué importantes son para la vida, ¿no? y para nosotros. Trabajar, pues, ¿qué queremos que nuestro alumnado haga? Pues que recoja la basura de la calle, que cuando vaya con su perrito recoja su excremento, que no pise las plantas. Vamos a hacer un corto donde le digamos todo eso, se lo pasen de forma divertida, graciosa, y además el resto de la sociedad lo reciba pues de una forma también agradable, ¿no? Tenemos una mascota en clase, nuestra avestruz, lo que sea. Yo tengo marionetas que son mascotas, que lo que hacen es transmitirle a los niños pues los contenidos de forma divertida, y luego son los niños y niñas quienes pueden manejar esas mascotas también para trabajar también pues la parte emocional con ellos y ellas. Desde invitar a la policía a que desde charlas, trabajar con el circuito, como os decía antes, de bici, y luego podemos vincular esas bicicletas a aprendizajes de matemáticas. Pues fijaros aquí la longitud de la circunferencia, el área del círculo, etcétera, a través de una rueda, de una bici. A medir en pasos, en palmos, en pies, el patio del colegio y salir al patio. Es lo que os digo, que el aprendizaje no solo puede estar en cuatro paredes del aula. Seguro que no olvidarán qué es un palmo, qué es un pie y qué es un paso. Fijaros, con muñequitos yo le trabajo a los pequeñitos la educación vial con los famosos Playmobil, ¿no? Fijaros qué divertido, muy fácil, y aprenden rápidamente la educación vial, las señales de tráfico. Búsquedas del tesoro, y en cada búsqueda del tesoro tienen una pista asociada a matemáticas, asociada a lengua, para pasar a la siguiente pista, y ya estamos trabajando multidisciplinarmente. Educación física, porque tienen que buscar pistas corriendo y hacer una gincana de juegos, una búsqueda del tesoro, un escape room, y dentro de ese escape room, esas pistas y esas postas que tienen que ir descifrando, metemos contenido relacionado con todas las asignaturas. Tenemos proyectos para visitar a niños hospitalizados, donde no solamente hacemos actividades como ferias solidarias, tómbolas, carreras solidarias, etcétera, para recaudar fondos económicos, sino que después vamos al hospital y le hacemos, pues por ejemplo, este era el proyecto que os he mostrado anteriormente del circo, donde todo estaba vinculado con esa temática del circo, y fuimos a hacerle un circo a los niños hospitalizados. Es lo que os decía, no solo aprender a conocer, a hacer, a ser mejores personas y a vivir juntos. Y la sociedad, todo es nuestro problema y todo es nuestra responsabilidad, incluido preocuparnos por los niños que están enfermos, incluido preocuparnos por el cambio climático. Y bueno, proyectos que estamos realizando este año, que estamos en pandemia, pues no los mismos, pero otros distintos. Nos reinventamos y con mascarilla, guardando las distancias, abusando del aire libre, que además es buenísimo, como decía antes, esa naturaleza de Montessori, para estar con los niños. Pues vámonos fuera, vámonos al patio, si hace frío nos abrigamos, vámonos a la calle, vamos a disfrutar de proyectos. Pues fijaros, nosotros hemos hecho proyectos de flamenco, de baile, con mascarilla, hemos hecho asado de castañas para trabajar Halloween, hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Aunque tengamos mascarilla y aunque estemos en pandemia.
trabajar las emociones con la mascarilla, fijaros que es muy fácil, pintando las distintas emociones y representándolas. Hemos hecho carreras también solidarias, hemos hecho bailes grupales, todo en el patio, estando al aire libre, teniendo mascarilla, se puede hacer. Tenemos nuestro huerto escolar, nuestro gallinero. Hemos hecho pintadas del colegio, lo hemos pintado entre los niños y niñas y los profesores del colegio, hemos pintado todo el colegio, que estaba muy, muy triste, ¿no? Con todas las paredes blancas solamente, y le hemos dado color, hemos hecho los dibujos, lo hemos pintado, y el colegio ha cogido pues otro color, y sobre todo los mensajes que hay en esos murales, que son, pues como decía, el aprender a ser, ¿no? El transmitir mensajes de optimismo, mensajes de alegría, mensajes positivos, de coeducación, etcétera. Hemos trabajado la Constitución Española, aquí se celebra el 6 de diciembre, y para que los niños realmente la aprendan, vale, se la explicamos de forma teórica, pero si no se la aprendo con un aprender a hacer, eso no pasa a la parte de la sorpresa y de la emoción, por lo tanto no es significativo. Los niños aprendieron de forma teórica lo que era la Constitución Española, en qué año se creó, qué era la Constitución, pero después hicimos unas elecciones en el colegio. Y en esas elecciones pues tenían que votar entre un día de chuche, de chuchería, de gominolas, o unas jornadas de juegos, o un día de cine con palomitas. Entonces creamos una mesa electoral con la bandera de España, el himno de España, la policía, sus propios DNI, documentos de identidad para votar, y fueron pasando por esas urnas para votar. Al final salió un día de palomitas porque hicimos el recuento, y ellos tuvieron a la semana siguiente su cine con palomitas para entender lo que es la democracia, lo que son las elecciones, lo que es la Constitución española. Y además invitamos a una fiscal que les explicó también ese día lo que eran las leyes, cuál era el cumplimiento, el deber del ciudadano de cumplirlas, y cuáles eran las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Eso es algo que sorprende y emociona, y algo que les genera aprendizaje. No para aprobar, sino para aprender. Y eso es precisamente lo que he hecho en mis 2 últimos libros que he escrito, que son Aprender pensando que juegan, donde explico todos los talleres que os he estado explicando ahora, pero con mucho más lujo de detalle, y Aprendizaje para la vida, donde reflexiono sobre todas las metodologías que hay innovadoras en la educación, para no solamente tener en cuenta ese café para todos y ese libro de texto, sino todo lo demás que al final muchas veces obviamos por la falta de tiempo que creemos que tenemos por esa legislación, o por esas editoriales que nos lastran un poco la pedagogía, y que al final pues a veces si pensamos y nos paramos detenidamente, volvemos a aterrizar con ese maestro y maestra que llevamos dentro, y que es el que realmente hace que seamos los docentes que somos y que sois, que sois el mejor recurso para vuestros alumnos y alumnas, ¿no? Así que, como estoy segura de que lo sois, pues que sigáis en esa línea, que sigáis cultivando ese aprendizaje para la vida, no ese aprendizaje para aprobar, sino para aprender, y ese juego, emoción y sorpresa de la que os hablaba al principio. Y yo por mi parte he terminado. Si tenéis alguna duda, alguna aportación o alguna enseñanza que darme, que a mí me encanta aprender y desaprender cosas que muchas veces hago mal, y que me autoevalúo y autocritico, y luego me doy cuenta de que no eran de esa forma, no estaban tan acertadas, y desaprender también es muy importante para aprender. Y a mí me encanta aprender, así que si me queréis compartir algo, yo encantada. Muchísimas gracias, Lourdes, felicitaciones. No, yo sé por los comentarios que tengo en el chat y por lo que tuve que retransmitir a Facebook porque no sé qué falló acá el tema de la plataforma, pero bueno, existen la tecnología y lo puedo reutilizar, que es lo más importante. De hecho, tengo unas preguntas aquí y luego vamos a dejar abierto para que también los otros colegas que estén participando ahora lo puedan hacer. Dice, sobre todo para que tengas en cuenta, en mi país nosotros estamos iniciando el año lectivo y vamos a trabajar en una modalidad de grupos presenciales y grupos virtuales. Entonces, las recomendaciones, alguna sugerencia que vos tengas para que esas clases virtuales sean más dinámicas, y también en el tema de la parte presencial, de qué manera podemos jugar un poco con el tema, porque tenemos mucho miedo de la cercanía, y cómo fue la experiencia de ustedes en España. En primer lugar,
la experiencia muy positiva en el sentido de que los niños y niñas son tremendamente respetuosos. Ya os daréis cuenta cuando os incorporéis a este curso que vais a ver que los niños son los que mejor cumplen las normas, los que mejor tratan las distancias, el uso de mascarillas, y son los que de verdad lo están haciendo bien. Es que no hay otra. Son los que realmente se merecen el aplauso. Por lo menos en nuestro país, los que realmente no incumplen, o cuando alguien no incumple, siempre son adultos, ¿no? Yo lo que estoy percibiendo en las aulas es absoluto respeto desde la infancia al cumplimiento de normas con esta pandemia. Por lo tanto, os digo que no tengáis miedo, que las instrucciones que le deis a los niños y niñas las van a saber comprender y entender rapidísimamente, y que vosotros tampoco tengáis miedo, no solamente a contagiaros, porque fijaros, el número de casos de profesores contagiados es mínimo, porque guardando bien las distancias y cumpliendo y teniendo una estrecha colaboración con la familia. Nosotros aquí en España, en cuanto notamos que un alumno tiene el mínimo síntoma, estamos llamando a la familia y haciendo que colaboren con nosotros y lo confinen o vayan al médico, y al final los casos son muy poquitos. Si surge alguno, se confina el aula y es poquito tiempo el que están, y al final se reincorporan con mucha rapidez. Así que no tengáis miedo, y que tampoco tengáis miedo no solo al contagio, sino no tengáis miedo a hacer, porque el miedo paraliza y la escuela es movimiento. Eso no se nos puede olvidar. Si tenemos que ir, vamos a ir con todas las precauciones y con toda la carne en el asador para hacer que esta experiencia, aunque sea diferente, sea maravillosa, ¿no? Y no podemos privar a nuestro alumnado de eso, ni a nosotros como maestros tampoco, porque imagino que a todos los que estáis aquí, y por algo estáis, es porque sois grandes docentes y grandes personas, ¿no? Entonces, seguro que disfrutáis muchísimo con vuestras clases como las dais. Y si dejáis que el miedo os atrape, vais a dar clases que no os van a gustar a vosotros mismos como maestros, ni a vuestros niños como alumnos. Así que no tengáis miedo. Yo os recomiendo que uséis mucho el medio natural, que salgáis mucho a los espacios externos que tengáis, que es lo que estoy haciendo yo, abusando mucho del espacio externo. Aunque haga frío, nos abrigamos, ¿vale? El espacio externo es nuestro mejor aliado en este momento, y con el espacio externo y la distancia se pueden hacer muchísimas cosas, no las mismas, pero nos vamos a reinventar. Y si en algo o por algo nos caracterizamos los docentes, y en todas las partes del mundo yo creo que somos iguales, es por nuestra capacidad de reinventarnos, porque nos hemos reinventado, fijaros, a una pandemia en la que no teníamos nada, antecedentes previos, y imagino que allí, igual que aquí, no teníamos recursos digitales prácticamente, no teníamos medios para hacer una educación virtual, y lo hemos conseguido de una forma o de otra, mejor o peor, pero hemos llegado, ¿no? Y hemos sido capaces de reinventarnos. Pues si ahora tenemos la suerte de tener a nuestros niños a nuestro lado, con más motivo y con más interés tenemos que reinventarnos. ¿Cómo hacerlo si tenéis las clases? Me estáis diciendo, no sé si lo he entendido bien, que serán unos días virtuales y otros días presenciales, ¿verdad? Bien, yo lo que os recomiendo es que en esa virtualidad no solamente caigáis, no sé si vais a tener la mitad de la clase virtual durante un tiempo y la mitad presencial, o todos presencial durante un tiempo y todos virtual durante otro tiempo. Hay variaciones. En el SIL, por ejemplo, van a tener como 2 días presenciales y luego van a tener virtuales. Y otros en una modalidad más híbrida. Vale. Y otras 100% Bueno, virtuales. Entonces, como que tenemos poca experiencia y como que nos falta ideas, y sobre todo sentirnos acompañados a partir de una experiencia ya probada, como es el caso tuyo, ¿verdad? muy bien, pues yo a los que sois virtuales todo el tiempo os recomiendo que hagáis, evidentemente tenéis que hacer clases magistrales de contenido. Yo lo que sí que he notado por la experiencia que he arrastrado desde marzo, que cuando transmites al alumnado un contenido, por ejemplo a través de una plataforma, ¿no? Y se lo das de forma teórica, pero sin la presencia humana, porque ahora mismo hay presencia humana entre vosotros y yo, aunque no sea física, pero es virtual, pero hay presencia humana. Que esa presencia humana no se pierda. Me refiero a que no solamente le mandéis a través de una plataforma las tareas y la explicación, ¿vale? De forma virtual, sino que tengáis presencia humana con vuestro alumnado. Yo la hacía a diario, cuando estábamos confinados, a diario. Le deis ese contenido, o bien, no sé qué plataforma utilizáis allí, pues nosotros, por ejemplo, Classroom, por ejemplo, ¿la conocéis? Classroom, imaginaros que utilizáis Classroom y ahí depositáis los ejercicios que queréis que haga vuestro alumnado. La teoría que queráis que tengan, ¿no? O si tienen sus libros de texto en casa y le vais diciendo, pues hoy vamos a ver esta página, no sé de qué manera, pero ahí le vais a depositar lo que digamos
lo que yo venía diciendo antes, que era el aprender a conocer, ¿no? Ahí le vais a depositar esa parte, ese aprender a conocer, esas tareas mecánicas, esas lecturas, esos textos. Ese aprender a conocer estará depositado en una plataforma. Ahora, el aprender a hacer, tenéis que hacerlo a través de la presencialidad, aunque sea virtual, ese contacto humano y emocional, el ver, yo estoy viéndote ahora a ti y tengo un contacto afectivo contigo, emocional. Entonces, ese contacto no podéis perderlo con el alumnado. Tenéis que tenerlo, si no a diario, porque es una clase híbrida y es muy difícil, pero si no a diario, semanalmente al menos, que os grabéis, por ejemplo, un vídeo dando una clase. Yo durante el confinamiento me he grabado muchos vídeos, me he disfrazado, por ejemplo, de esqueleto y expliqué los huesos del cuerpo a través de ese vídeo, ¿no? Entonces, disfrazaros, por ejemplo, para explicar una clase y le mandáis ese vídeo también a vuestro alumnado. Otro día os podéis conectar con ellos y hablar por ejemplo, vamos a resolver dudas de forma presencial, virtual, ¿no? ¿Cómo fue el tema? ¿Qué dudas tuvieron? ¿Qué no entendieron? Vamos a hacer aquí una lluvia de ideas, simplemente para eso, para veros, para ese contacto físico que no se pierda, aunque sea virtual, como os decía. Y luego, por ejemplo, yo trabajaría la radio. Yo he trabajado la radio durante el confinamiento de forma virtual y hemos hecho 60 programas de radio y eso da mucha cercanía al alumnado y al profesorado, ¿no? Yo le podéis repartir a cada alumno una sección y luego que la graben, pero que la pueden grabar de forma muy... Quiero decir, que no hace falta tener grandes recursos. Por ejemplo, con un audio de voz, con un WhatsApp, os lo pueden mandar, todo eso, el que tenía cada sección, lo pegáis y hacéis vosotros al final un podcast único que podéis colgar y compartir con vuestros niños y niñas y lo pueden escuchar y al final se escuchan las pequeñas vocecitas, todos uno a otro, escuchan a sus compañeros, han tenido que leer, han tenido que trabajar esa sección, etcétera. Yo hice durante el confinamiento también pues coreografía donde cada uno bailaba, si es educación física, y luego al final montas esos vídeos y formas una coreografía en común, pequeños retos en movimiento. Todo eso, mandar manualidades también para que al final presenten sus manualidades y en esos contactos que yo digo virtuales que debe haber a la semana o diariamente, pues que muestren las manualidades que han hecho, que expliquen oralmente cómo lo han hecho, qué recursos han utilizado, quién les ayudó, etcétera. Todas esas exposiciones orales se pueden seguir trabajando desde la virtualidad. Y luego hay una página que si la queréis apuntar es educaplay.eso.com, Educaplay. Educaplay es una página virtual gratuita que permite no solo a los docentes, sino a los alumnos crear o diseñar vuestros propios juegos online. No sé si la habéis utilizado. Y permite que creéis desde crucigramas, roscos de palabras como el que antes os decía, y que unos compañeros, por ejemplo, los creen para otros compañeros y hagan competencia, o los docentes los creéis para los alumnos. Y luego todos los alumnos compiten ahí, se registra un ranking de puntos que podéis ver, y de manera que no es solo evaluar, es evaluar muchas cosas, ¿no? Entonces yo os animo a que utilicéis muchos juegos virtuales, plataformas para depositar lo que hace mención o relación al aprender a conocer, pero que ese aprender a ser, a vivir juntos, no lo perdamos aunque estemos virtualmente, porque se puede mantener a través de la pantalla, no igual, pero se puede mantener. Y yo tenía también una mascota en la distancia, una marioneta en la distancia, y la sacaba por ahí, felicitaba los cumpleaños a los niños con la mascota. Es decir, se puede trabajar muchas emociones en la distancia, no igual, pero se pueden trabajar. Genial, Lourdes. Tengo dos preguntitas más por respeto a tu tiempo también. Uno Sí. está relacionado a cómo hacer para involucrarle a esos papás reacios que se niegan a entender que en este momento nos toca trabajar en una modalidad virtual. Y la otra pregunta está relacionada, que ya te paso, de la colega de México, cómo trabajar la parte de evaluación o cómo lo trabajaron ustedes. Vale, la primera es compleja, la primera de los papás es compleja. Bueno, siempre nos vamos a encontrar, no penséis que yo tengo a todos los papás entendiendo lo que hago, no, pero evidentemente tenemos que, como os decía antes, poner todo de nuestra parte. No sé, yo lo que hago son muchas reuniones con los padres, muchas reuniones para que entiendan, primero que trabajando de este modo también se aprende, y segundo, que ellos son muy importantes y son, como decía antes, una pata de esa mesa del sistema educativo. Evidentemente hay muchos que no lo comprenden y lo acaban por no comprender y no colaboran. Ahí ya nuestra parte ya no puede hacer nada más. Pero nunca tiréis la toalla, seguir insistiendo, hacer muchas reuniones, trabajar mucho con el alumnado para que el alumnado sea el que contagie a su familia. Yo trabajo mucho con el contagio del alumnado. Cuando el alumnado va muy emocionado, tremendamente sorprendido con lo que ha hecho en el aula, al final de efecto rebote contagia al papi o a la mami, lo contagia de lo que ha hecho en clase.
Y a lo mejor el primer día dijo, eso es una tontería, ¿no? Quizá con eso no aprendió. Pero al segundo día que llega contagiado de la emoción y la sorpresa el niño, va interesándole al papi y a la mami por qué vino el niño contagiado de esa emoción a casa, ¿no? Entonces, al final, ese contagio es un contagio positivo, que igual que se contagia al alumnado y por ende a la familia, también se contagia muchas veces a los compañeros reacios que tenemos en el cole a querer trabajar en equipo, a querer trabajar de esta forma, ¿no? El contagio y la reunión. Y luego, si no podemos ya luchar contra eso, pues no nos queda más que resignarnos y lo que os decía antes, no abandonar nunca a nuestro alumno durante el tiempo que nosotros estemos con él. Y si estamos de forma virtual, igual, no abandonarle nunca durante el tiempo que nosotros podamos estar conectando con él o ella. Ya no podemos ir hasta más, no podemos irnos a su casa. Y luego, la segunda pregunta, recuérdamela porque se me ha ido un poco. Sí, está relacionada a la evaluación, que es otro punto interesante. Por lo menos en mi país nos dio como una libertad de poder trabajar el año pasado en evaluaciones diferenciadas. No te oigo ahora, creo que has cortado el micro. No, no escucho. Ok, ¿Ahora? sí. Ahora No, sí. está relacionado a la evaluación en Lourdes. Como te decía, acá nosotros teníamos un sistema de evaluación bastante rígido, que el año pasado como que se dio cierta libertad, pero esta colega de México también se une a la pregunta. Entonces, si pudieras contarnos un poquito sobre la evaluación o la experiencia de trabajo para evaluar. Bueno, pues la evaluación, cuando es lo que os decía antes, cuando venimos muy acostumbrados a evaluar de una única forma, que es el examen, la prueba escrita, pues nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero bueno, yo venía acostumbrada a evaluar de muchas formas. Entonces, evaluar en la distancia, pues evidentemente es más complejo, pues porque surge la duda de si se copiará el alumno, si tendrá delante los apuntes, si no sé, ¿no? Pero al final el hecho de copiarse también para mí es una técnica importante. Mi alumno me pregunta si pueden tener chuletas en clase. No sé si sabéis lo que son las chuletas, son allí, se llama igual que aquí. Aquí las chuletas son pues la trampa en la que escriben en un papelito la respuesta del examen y la guardan y luego la sacan en el examen sin que el maestro la vea e intentan hacer la trampa, ¿no? La llamamos chuleta. Sí, me preguntan mis alumnos si pueden tener chuletas y yo siempre les respondo que sí, que si tienen el arte de engañarme y que yo no la vea y sacarla, para mí eso es un arte, la pueden tener. Ahora, otra cosa es que yo se la encuentre. Entonces, yo les dejo que la tengan. De hecho, hay muchos alumnos que haciendo chuletas aprenden mucho. Porque imaginaros, yo tuve una vez un alumno que hacía chuletas con la punta de un compás, las escribía en un boli big, en un boli, de escribir en un bolígrafo, imaginaros el arte para escribir eso, ¿no? O en pequeños pergaminos pequeñitos que enroscan y meten en un bolígrafo. Al final, yo creo que algo tiene que quedarle de todo eso que copian. Con lo cual, yo digo, sí, podéis hacer chuleta. Otra cosa es que yo la descubra, pero la podéis hacer, estáis en vuestra libertad. Entonces, yo hablo de que tenemos que evaluar, cuando estamos en la distancia, pues vamos a tener que echar mano, como yo he evaluado en la distancia, y os digo, he evaluado esos roscos virtuales de EducaPlay, y yo no sé si miraban la respuesta, pero yo evaluaba la solución, porque tampoco puedo pensar continuamente como un policía, ¿no? Bueno, yo evalúo la solución. Vais a evaluar y para eso es importante que tengáis ese contacto virtual físico, ¿no? O sea, no físico, pero sí virtual, directo, ¿no? En directo. Ahí vais a evaluar a través de lo que vosotros queráis, o bien que le digáis que hagan exposiciones orales, o bien que le digáis que os cuenten o que os redacten o que os digan un libro que han leído. Ya estáis evaluando otra cosa, ¿no? Habéis evaluado de forma teórica a través de esos juegos de EducaPlay. Habéis evaluado de forma oral a través de esa comunicación. A través de la radio que tengáis también vais a evaluar de forma oral. Pues qué dicción tiene, cómo se expresa, ha buscado información de las noticias que le tocaba en su sección, ha buscado información sobre primeros auxilios que le tocaba en su sección, le voy a evaluar también. Yo tengo un dicho que es que todo lo que pido lo evalúo. Yo no puedo pedirle a mi alumnado que haga esto, que haga lo otro y después solo evaluarle una prueba escrita, porque mi alumnado se siente estafado, ¿no? Yo creo que nosotros como adultos también nos sentiríamos estafados si nos dicen que hagamos esto, que hagamos lo otro y después solo nos cuentan una cosa. Yo no puedo pedirle a mi alumnado que prepare un teatro, que se disfrace, que haga una redacción, que prepare un cuentacuentos, que se lea un texto, que haga de locutor de radio, que haga de presentador de televisión y después decirle, no, suspendiste una prueba escrita que tenía 10 preguntas, por lo tanto está suspenso. Oye, yo creo que estoy estafando a mi alumnado, porque mi alumnado no solamente ha estado ofreciéndome a mí una prueba escrita,
Por lo tanto, yo como maestra digo que todo lo que pido, si lo pido, lo evalúo. Si no, no lo pido. Si yo pido a mi alumnado que cultive un huerto, también evalúo ese cultivar el huerto. Porque mi alumnado ha hecho que crezcan patatas en ese huerto. Y con esas patatas hemos hecho una tortilla en la clase de cocina. Yo no puedo solo evaluarle después la teoría, porque mi alumnado ha trabajado mucho más que la teoría. Con lo cual, lo mismo en la virtualidad. Todo aquello que pidáis, todo se evalúa. También podéis, si le vais a mandar que hagan ejercicios, también vais a evaluar esos ejercicios. ¿Quién nos dice si los copiaron, se los dijeron sus papás o se los dijo un compañero de clase? No lo vamos a poder saber, pero es lo que os decía, hay cosas que no vamos a poder controlar, con lo cual vamos a evaluar lo que nos va a entregar y ahí nosotros no podemos controlar. Lo que sí que podemos hacer es intentar educar en el aprender a ser. Y en el aprender a ser buenas personas implica, yo intento educar mucho a mis alumnos a que sepan que cuando mienten no me mienten a mí sino a ellos. Entonces al final lo que hago es generar un compromiso con su forma y su personalidad y un compromiso conmigo, porque yo les digo que les quiero, que confío en ellos, que tengo plena confianza en lo que hacen y al final ellos se sienten un poco en deuda conmigo y juego un poco con ese aspecto emocional para que no me engañen, seguro que me engaña alguno, pero muchos no lo harán, ¿no? Entonces hay que jugar mucho también con el aspecto emocional, con ese aprender a ser buenas personas y a entender que no nos engañan a nosotros sino a ellos mismos, porque si algo lo copiaron o lo aprendieron, con lo cual se engañaron a ellos. En la virtualidad tenemos que confiar mucho en eso, porque no estamos con ellos en casa, ¿no? Pero tenemos que plantear, pues igual que os decía antes que en el aula, plantear un amplio abanico de formas de transmitir y de evaluar, pues en la distancia igual. Gracias, Lourdes. No quiero dejar de darle un espacio a por lo menos a 2 personas que te puedan hablar, que puedan interactuar contigo, así es que veo las manos, la primera mano voy a habilitar. Ahí le tengo a Betina Peralta. Adelante, Betina. Sí, buenas tardes. Me hace acordar, en mi primer año de docente estaba en Ciudad del Este, en la escuela, y esa imagen que la profe ahora compartió al principio del monito, del elefante, tenía un alumno en segundo grado, nunca olvido el nombre de él porque era un chico excelente, Luis Fernando. Estaba en segundo grado y él era excelente, 5, brillante el chico, impecable la letra, los cuadernos, los exámenes, todo lo que hacía. Pero en educación física era su problema. Entonces, el profesor, cuando vio la planilla de calificaciones de este chico, vio todos 5 y en educación física era un 2. Entonces dijo el profe, ¿qué hago con este niño? Porque ¿cómo puedo colocarle un 2 si es brillante en todo lo demás? Así que el profesor agarró y le puso un 5 también. Y no me olvido de esa anécdota porque el profesor se dio cuenta que tal vez en su materia el chico tenía alguna dificultad. No, le costaba correr, le costaba hacer los ejercicios. Pero en las demás materias él era brillante. Tenía una pequeña dificultad en la parte motriz, ¿verdad? Haciendo. Y me hizo recordar esa anécdota hace muchos años, ya 18 años de eso, con la primera imagen que la profe proyectó y cómo nosotros tenemos como docentes también que adecuar, y me encantó todo lo que hoy nos enseñó, cómo nosotros tenemos que adecuarnos también a las capacidades de nuestros alumnos. Muchas gracias, profe. Gracias a ti. Muy bonita experiencia, anécdota. Y justamente tu área, Lourdes, tu área de deportes. Sí. Y además yo soy especialista en educación física y me parece que yo siempre digo que era la asignatura aquí, ya las asignaturas que no tenían demasiada valía para el sistema educativo y para la sociedad se le llamaba asignaturas María, no sé si por allí se llaman igual, pero por aquí las asignaturas que parece ser que no valían en el sistema, pues que eran de segunda, se llamaban Marías y yo digo que deben ser la gran marea del sistema, porque la educación física, la música y las artes han venido para transformar el sistema educativo. Así es. Una persona más que quiera hacerle el comentario, hacerle una pregunta. De hecho, me preguntó un colega cómo trabajar educación física con los niños de infantil.
Pues para mí la educación infantil es la etapa más gratificante que hay y para mí los mejores maestros y maestras sin duda están en esa etapa. Yo soy fiel admiradora de la etapa de la infancia porque deberíamos todos copiarnos y mirarnos en ella, ¿no? Yo siempre hablo de la educación muelle, es decir, que la educación debería ir como un muelle creciendo hacia arriba, mirándose y no perdiendo nunca el reflejo de la infancia. Porque en esa educación infantil es donde realmente aprenden a través de la manipulación, de la experimentación, sin reglas, ¿no? de la asignatura, de esos exámenes, de esa teoría, de esa capacidad memorística únicamente que reduce la educación al aburrimiento. La educación infantil, para mí, trabajar educación física es muy gracioso hacerlo a través del cuento motor. El cuento motor, no sabéis imagino que sabéis lo que es una pequeña historia en la que se introduce al alumno y se le va haciendo partícipe de esa historia. Sabéis que a los niños pequeños les encanta el juego simbólico, con lo cual, si nos ven que nosotros lo hacemos, ellos ya alucinan. Yo, por ejemplo, hoy tuve una clase con niños de 5 años porque tenemos 2 maestras confinadas por el COVID y estamos el resto de maestros supliendo su ausencia. En diferentes horas vamos entrando los que podemos por allí, ¿no? Y yo llevé una marioneta hoy y estuve con ellos haciendo juegos simbólicos, se lo pasaron, vamos, se rieron como, y yo con ellos, ¿no? Quiero decir, para ellos el juego simbólico es fundamental. Y ellos creen, si tú le dices que una marioneta es un amigo de verdad, ellos lo creen. Aunque saben en su subconsciente que realmente no tiene vida propia, pero son tan inocentes, y a mí esa inocencia me encanta, que son capaces de vivir de verdad lo que les cuentas, ¿no? Y le transmites. Con lo cual ellos creían perfectamente que esa marioneta tenía vida, que la marioneta se burlaba de la seño, le decía, bueno, ellos lo creían todo. Entonces, para mí el cuento motor es un cuento simbólico que les lleva a ellos a meterse en el papel, aunque no tengamos ningún tipo de recurso, ¿sabes? Les lleva a ellos a meterse en el papel de lo que les decimos y lo interpretan. Yo, por ejemplo, un cuento motor que me encanta es uno, por ejemplo, de imaginaros el cuento motor de la feria. Yo les digo que vamos a ir a una feria y no utilizo ningún recurso, ahora veréis. Solo utilizo aros de colores, los aros de colores típicos que hay en psicomotricidad, ¿no? Les digo, niños, hoy vamos a ir a la feria. Bien, vamos a la feria. Bien, vamos a ir a la feria. Yo tengo fichas para entrar a todas las atracciones de la feria. Las tengo aquí en la mano, yo no tengo ni nada. Es todo simbólico, ¿vale? Entonces los pongo en circulito y ahora les voy a dar una ficha a cada uno de vosotros. Pensad que vamos a ir a la feria, pero nosotros no tenemos entrada para ir a la feria, con lo cual vamos a colarnos a la feria sin entrada. Tenemos fichas para las atracciones, pero no tenemos entrada para la feria. Nos vamos a colar y tenemos que ir de puntillas para que no nos vea el señor, el dueño de la feria. Ya estamos trabajando el equilibrio porque van de puntillas todos detrás de mí para evitar que nos vea el señor de la feria. Y ahora, mucho cuidado porque en la feria hay pájaros y ratas. Cada vez que yo diga, porque soy más alta, no mucho, pero un poquito más que ellos, cada vez que yo diga que vienen los pájaros, nos vamos a tirar todos al suelo porque vienen los pájaros y nos vamos a quedar quietos como estatuas para que no nos pillen esos pájaros. Ya estoy haciendo que se tiren al suelo, ¿vale? Que utilicen la motricidad. Pero cuando vengan las ratas vamos a saltar muchísimo y nos vamos a subir a cosas elevadas para que no nos muerdan los pies las ratas. ¿Vale, señor? Vamos de puntillas. ¡Que vienen los pájaros! Todos al suelo. ¡Que vienen las ratas! Todos a saltar. Ya le he dado 2 instrucciones. No, 3. Una, van de puntilla. 2, rata significa salto. Y pájaro significa me caigo al suelo. Una vez que estoy en la feria le sigo dando instrucciones. Vamos a los autos locos, a los coches locos, no a los coches de choque. Ahora tenemos una fichita y os voy a dar un volante, que es un aro de color que simboliza el volante del coche. Y nos vamos a meter nuestra fichita, va a sonar la musiquita que el profe o la maestra va a hacer muy bien con su voz. Suena la musiquita del cochecito y nos vamos por el patio con nuestro volante. Y cuando yo diga primera, vamos a ir muy despacito porque vamos en primera en nuestros autos locos, segunda un poquito más rápido de carrera y tercera muy rápido, muy velozmente. Y cuando además yo diga, o suene el silbato, o yo diga ya, o yo diga choque, le voy a dar otra instrucción más y es que los niños van a chocar sus coches contra el parachoque, parachoque contra parachoque, que en este caso son culito contra culito. A ellos les encanta, porque van rápidamente por el patio y cuando escuchan pi, chocan contra el primer niño que se encuentran culo contra culo, ¿vale? Y ese es el parachoque de los coches de choque. Y ahora nos vamos a otra atracción y vamos a la casa de la bruja, del terror. Y la bruja del terror, ¿quién es? La seño, que tiene unos polvitos mágicos que si os pilla corriendo, os lo va a lanzar y os va a convertir en ranas, en caballos, en serpientes. Y van a ir restando por el suelo como serpientes, saltando como ranas, como caballos. ¿Vale? Entonces, estos cuentos que no necesitan nada de material, simplemente un arito de colores,
pues están haciendo que trabajen la psicomotricidad, la educación física en la infancia, ¿no? Y historias como esas, pues todas las que os queráis inventar, de todo, de guerreros que luchan contra dragones y cuando van por el bosque tienen un tronco y tienen que agacharse, o tienen un río y tienen que nadar, o tienen un... ¿Vale? Entonces, yo me invento muchas cosas y vosotros, los maestros, tenemos esa capacidad. Somos grandes creadores. Sí, ya lo viví contigo. Le doy la palabra a Alfredo. Adelante, Alfredo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presentación, la exposición, bueno, todo lo que nos ha dicho esta estimada Lourdes. Quiero agradecer a mis amigos, colegas, pero los voy a nombrar porque los he enviado en la sala, ¿verdad? La veo, está Marioli Justiniano de Santa Cruz, está Osman Blanco de Camiri, de mi pueblo, de mi ciudad, Armando Loaiza, lo mismo, Milton Condori, que es vicedecano de la Facultad Integral de Ichilo y Apacaní, Roberto Ágreda, que es escritor y es profesor de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Están mis alumnos Alejandro Rivera, Giovanna Andrade. Soy profesor de contabilidad y los invito a que vengan a esta conferencia a escucharte, así es que me van a exigir más. Ya me tengo que poner cara feliz y alegre porque estoy comprometido a hacer lo que me estás diciendo que tenemos que hacer, así que bueno, por ahí vamos. Isabel Peñalver, tu compatriota de España. Hay profesores de todas partes, obviamente los compañeros, amigos y hermanos de Paraguay, y hay profesores de México, Aminta Sosa de Guatemala, la he visto por ahí. Yo de verdad no sé si está Roberto Ágreda, porque me agradaría escucharlo, lo conocí en Cochabamba, si estuviera por ahí, o Osman Blanco, que quisiera conversar, porque esto es emocionante, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, es un espacio realmente interesante, porque cada día no dejamos de aprender. Llevamos años encima, ya pintamos canas, ¿verdad? Pero son canas de ganas, así es que sigamos adelante. Gracias, estimada Lourdes. Gracias, María Esther, por dejarnos entrar. No, gracias a vos y a toda tu gente, por lo menos esas 1000 personas que me tocó compartir, y es emocionante. Hoy me jugó mal la tecnología, pero bueno, igual estás en Facebook, Lourdes, te están escuchando las personas que están conectadas también a través del Facebook y por supuesto lo que estamos aquí. Pues muchas gracias. ¿Hay alguien más? ¿Sí? ¿Hay alguien más? Parece que están tímidos hoy mis compatriotas, aparte de la profe. Bueno, solo agradecerte y decirte muchísimas gracias. Sé que lo hiciste de corazón sin esperar absolutamente nada de nosotros y eso valoramos. El tiempo es para las personas y casi ya es tu hora de descanso, por lo tanto, muchísimas gracias, Lourdes, y esperamos tenerte pronto de vuelta. Muchas gracias a vosotros y además, como decía el profesor Alfredo, nunca debemos de pensar que lo sabemos todo en esta profesión, ¿no? Nunca debemos de dejar de aprender. Y el aprender los unos de los otros creo que es uno de los mayores aprendizajes que hemos descubierto en esta pandemia, ¿no? El hecho de compartir, porque en ese compartir aprendemos todo de todo, y eso es el ser maestros, ¿no? El no guardarnos nada y el poder aprendernos los unos a los otros, porque al final todos los días, como bien decía él, aprendemos algo nuevo de nuestros compañeros, de nuestros niños, de nuestras familias, de todos. Y esa es la enseñanza. Gracias a vosotros. Gracias, Lourdes, gracias, Alfredo, gracias a los colegas de los diferentes colegios que participaron conmigo, mis compañeras de trabajo del INAE, del Instituto Nacional de Educación Superior, y por supuesto Alfredo y todos tus colegas. Mucho éxito, gracias, Lourdes, y hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte desde España. Chao, chao. Nos vemos el 18. El 18 tenemos... Sí, 18. Hay que anunciarles que el 18 vamos a estar de nuevo otra vez.